comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha entregado el informe sobre su visita de 3 días a Venezuela y la situación de los derechos humanos en el país. En este documento de 18 páginas, que será oficialmente presentado mañana viernes, la delegada concluye que hay elementos que permiten comprobar las graves violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, señala que existe una militarización de las instituciones, que los programas sociales fueron utilizados de forma discriminatoria. El régimen no adoptó las medidas necesarias para enfrentar la crisis humanitaria. Existen, continúa el informe, persecuciones por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch le han exigido a Michelle Bachelet entregar el reporte a la Corte Penal Internacional para que se enjuicie a Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos. Nos acompaña a esta hora Tamara Sujú, representante diplomática de Venezuela ante la República Checa, activista por los derechos humanos y directora del Instituto CASLA. Tamara nos atiende cuando está por salir al aeropuerto, cosa que le agradezco. Tamara, bienvenida. Hola, buenas tardes, Irania, ¿cómo estás? Bueno, viendo este informe que se ha hecho público, ¿ya has tenido la oportunidad de darle una primera lectura? He tenido tiempo como decimos nosotros, echarle un ojo, ¿no? Una primera lectura. Me parece que lo comentamos una vez en tu programa de que es un informe esperado porque lo realiza un equipo técnico que conoce muy bien lo que está sucediendo en Venezuela, Irania, ¿no? Es decir, el equipo técnico del antiguo alto comisionado que produjo 2 informes contundentes y del antiguo, o sea, es un equipo que siempre está en esas oficinas y conoce muy bien las realidades, lleva lo que es detenciones arbitrarias, la relatoría contra la tortura, todos trabajan en conjunto para realizar este informe, por eso que yo decía que había que esperar el informe técnico, porque ellos tienen muy claro la realidad, aparte de que estuvieron trabajando en el terreno. Ahora bien, ya sabíamos lo de las ejecuciones extrajudiciales, ya sabemos lo de la manipulación de la alimentación con las bolsas CLAP y el carnet de la patria, ya sabemos los encarcelados políticos, la persecución, la represión, el sistema de salud, las torturas. Es bueno que haya mencionado exactamente cómo son las torturas, mencionó cómo son los métodos, mencionó la violencia sexual, etcétera, ¿no? Lo que quiero criticar en este sentido es, primero, que la nota de prensa dice que espera que quienes tienen el poder de cambiar las cosas puedan coincidir para solventar la crisis. Y no nos olvidemos que la crisis solamente está ejecutada por un solo lado, que es el lado de la tiranía, que es el lado de la dictadura, ¿no? Que son los que están cometiendo justamente los crímenes de lesa humanidad que ella menciona en el informe y que no los dice y no los llama por su nombre y apellido. Porque ahí hay asesinatos, ahí hay detenciones arbitrarias, ahí hay torturas, ahí hay violencia sexual, ahí hay desaparición forzada. Esos son crímenes de lesa humanidad, Idania. Ok. Ahora, ¿por qué no llamarlos por su nombre si son crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué no decirlo o calificarlo así? Bueno, porque precisamente ahí el detalle de lo que es la diferencia entre lo que es Naciones Unidas y el Alto Comisionado y lo que es la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, a los organismos internacionales que no son la Corte Penal Internacional, ellos pueden hacer referencia de que hay posibilidad de que se haya cometido crímenes de lesa humanidad, pero quien califica el crimen de lesa humanidad es la propia Corte Penal Internacional cuando determina que son crímenes de lesa humanidad, pero ellos pueden, como hizo el alto comisionado anterior, decir que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad sin calificarlos. A la señora Bachelet, por supuesto, le correspondía hacer esto en el informe, ya que además es 3 veces peor de los informes anteriores del alto comisionado, porque han sucedido cosas peores a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, bueno, también nos queda otra cosa. También ella
insta al régimen a que cese la violencia, a que cese la represión y a que libere los presos políticos. O sea, tú instas a la dictadura a que deje de cometer estos crímenes cuando la semana pasada tuvimos un muerto por torturas, un joven de 16 años que perdió la Claro. vista y los presos políticos del DGCIN en este momento, aún hoy amotinados porque les violan todos sus derechos humanos y porque son maltratados y torturados. Entonces, Claro. quizás la realidad de la nota de prensa no tiene nada que ver con su equipo técnico, sino con una declaración política, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, Tamara, tengo el informe en la mano, el informe que está en el sitio oficial y que bajamos. En el párrafo 5, la comisionada hace referencia a que el gobierno aceptó otorgar a la Comisión de Derechos Humanos acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones de los detenidos y hablar con ellos. ¿Cómo va a poner esto cuando ya les fue negada a los 2 funcionarios que ella designó y que están en Venezuela ver a los presos y hablar con ellos? Eso es correcto. Yo creo que ella debió haber hecho una actualización de las 5 primeras páginas y escribir lo que ha sucedido en los últimos días y decir, bueno, que lo que está sucediendo recrudece las verdades que están en dicho informe, ¿no? Porque ella sabe que la tiranía no le va a permitir acceder a los centros de torturas, porque ahí están los torturados que le van a contar la verdad. Entonces es insólito, ¿no? Esta declaración de que nos permita que entremos a los centros de tortura, por Dios. O sea, centros de tortura, que te permita que entres a esos centros donde están encarcelados y donde están las víctimas torturadas. Estás diciendo, estás reconociendo que hay torturas y además estás pidiéndole al tirano, a quien los induce, a que te permita ir a esos centros de tortura. No tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Yo creo que pudo haber sido, Idaña, mucho más contundente la declaración política de la alta comisionada. Y creo que lo que le toca ahora es mañana en el Consejo de Derechos Humanos, en donde va a hablar sobre ese informe, es que en base a él, que es lo suficientemente contundente para decirle a los países miembros de Naciones Unidas que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que es importantísimo accionar de forma inmediata para proteger a los venezolanos de dicha comisión. Además de eso, Idania, ella debe referir el informe a la Corte Penal Internacional, porque este informe es contundente, viene de un alto comisionado, de un miembro de Naciones Unidas, de un organismo de Naciones Unidas que es parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, no es dejar que la Corte Penal baje el informe de la página, es que ella lo refiera como alta comisionada, que sería muy importante. Ok. Ahora, Tamara, ¿cabe la posibilidad de que esto se publique un día antes y de alguna manera se mida la reacción política en torno a este informe y que la señora Bachelet recomponga su intervención? Es decir, como señalas, tenga un discurso político más fuerte el día de mañana. Yo pienso que mañana ella debería hablar sobre lo que sucedió la semana pasada. Así como ha puesto varias informaciones en las redes, así como ha exigido a la tiranía investigación cuando sabemos que no hay un sistema de justicia imparcial, cuando sabemos que los que fueron acusados, Idania, no es ni siquiera primero no es la cadena de mando de la tortura, y además de eso que ya se vio la total parcialidad del sistema de justicia venezolano cuando no califica el crimen con tortura, como lo dice la ley venezolana y como lo mandan las convenciones internacionales. ¿Por qué no lo hace? Porque el crimen de la tortura tiene una cadena de mando que es inducida y por eso no nombra la tortura cuando precalifican el delito a los 2 imputados. Aparte que quiero mencionarte una cosa, sí. Idania, yo tengo la información de que los 2 imputados son 2 chinitos de Recadi, porque esos no son los verdaderos torturadores. Todo el mundo conoce cuáles son los nombres de los verdaderos torturadores y ni siquiera los tocaron. Bueno, para nuestra teleaudiencia, Recadi fue un sistema de cambio donde se cometió fraude y el único culpable
fue un chinito. Por eso decían siempre el chinito de Recadi. Ahora, yo creo, Tamara, que nadie en Venezuela ni fuera está pensando que estos dos muchachos de 23 y 24 años hayan sido los culpables de la muerte del capitán Acosta Arévalo. Creo que estamos claros en eso, sobre todo después de conocer cómo quedó ese cuerpo, aunque no lo hayan entregado a los familiares. Tamara, el Instituto Casla registra más de 500 víctimas de tortura. ¿Tantos venezolanos forman parte de esa lista? Mira, yo estoy seguro que son muchos más, Idania. No nos olvidemos que hay muchas víctimas que han sido torturadas con muchas otras personas. Tú obtienes los testimonios de quienes te declaran, pero esa persona te dice, yo fui torturado con 20 personas más, yo fui torturado con 50 personas más en un campo encerrado dentro de una guarnición militar, a donde todos recibimos palos, golpes, a todos nos echaron gases lacrimógenos. Entonces, cuantificar los venezolanos que han sido víctimas de torturas durante su detención, aunque su detención haya durado 24, 48, 72 horas, son torturas siempre cuando está bajo custodia del Estado. Cuantificarlas, yo creo que no vamos a poder nunca. Es igual a decir que podemos cuantificar cuántos han sido heridos, cuántos han sido los venezolanos heridos por la tiranía, ¿no? Pero sí, es decir, 500 es el mínimo, 500 es el número de personas que han dicho y que han podido identificar con cuánto los torturaron en ese momento, más o menos que han podido dar la cifra, ¿no? Sí, sí. Y es un horror, Idania, es un horror porque a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, por ejemplo, las torturas de hoy son peores, aunque todas las torturas son malas, Sí. pero son peores que las del año pasado, y las del año pasado eran peores que las de los años anteriores. Ahora, Tamara, en alguna declaración decías que en la Dirección de Inteligencia Militar se han vuelto creativos. ¿A qué te refieres? Has estado mencionando, denunciando nuevas salas de tortura, nuevos métodos incluidos. ¿Qué hay? ¿Qué más tienes? Bueno, porque parece que causar el dolor que causaban con los métodos y en los lugares anteriores no les basta, ¿no? Entonces ahora, además, por ejemplo, de rajarle los pies con navajas, de romperle las uñas, de meterle electricidad por debajo de las axilas, que hace que la reacción inmediata sea que te revienten las uñas y te sangren, te cuelgan de los árboles, porque esa es la información que yo manejo, y crean nuevas salas de tortura dentro de los centros de tortura, como son, por ejemplo, la nueva sala que se llama Cava Cuarto, donde meten a las víctimas, a las últimas víctimas de tortura, desnudos en una cava refrigerador y esperan a que se desmayen del frío, porque por supuesto te estás congelando y el estado de congelamiento trae efectos para el cuerpo. Y después de ahí te llevan a un camión que tienen ellos estacionado en el sótano 1, en el sótano 2, perdón, que ya seguramente lo habrán sacado, donde golpean a la víctima sin que se escuche porque están dentro de un camión de seguridad. Esas son cosas que antes no veíamos, igual que no veíamos los centros clandestinos de tortura, donde torturan DGCIN, FAES, colectivos y cubanos. Tamara, una última pregunta. Hay quien dice que la Corte Penal Internacional se ha convertido en un reservorio de denuncias. ¿Tú crees en la Corte Penal? ¿Tienes fe en que va a producir en algún momento decisiones en relación a Venezuela y a todo ese acopio que ha venido haciendo en los últimos tiempos de las denuncias que tú y otra gente ha llevado hasta allí? Mira, Idania, yo no solamente tengo fe, sino que trabajo día a día para impulsar ese examen preliminar. Si yo no creyera en la justicia y no creyera en la justicia imparcial y no creyera en un organismo máximo, que como es la Corte Penal Internacional, que es el máximo el Tribunal Penal Internacional que existe, no trabajara de forma en la que creo, o sea, no trabajara para suministrarle
todo lo que va surgiendo para alimentar ese examen preliminar. Yo estoy segura de que ese examen preliminar va a avanzar muy pronto. Va a avanzar, por supuesto, a las siguientes fases, ¿no? Ahora, Claro. la Corte Penal no va a sacar a Maduro, y Dania, no lo va a sacar, pero sí va a hacer justicia con toda la cadena de mando, desde Maduro para abajo, todos los que han al máximo nivel inducido a que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Son las 6:17, hora costa este. Quiero agradecer a Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias y espero que no pierdas el avión por estar aquí en NTN 24. Buena tarde. Muchas gracias a ti, Dania, y buenas tardes.